Bueno, de nuevo, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que, recordemos, se llaman Reflexiones Actuales sobre el Desarrollo de Enfermería, integrando perspectivas nacionales y globales. Esa es la idea, empezar a reflexionar en este espacio de tiempo que tenemos, ¿verdad? Que es un poco agitado, pero yo creo que es cuando más se necesita reflexionar, y a ir viendo nuestros desafíos, tanto a nivel nacional como internacional, o sea, nosotros como disciplina, como enfermeros. Y esto está, por supuesto, organizado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes y está enmarcado dentro del Año Internacional de la Enfermería y Matronería que declaró la Organización Mundial de la Salud, con el fin de celebrar los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, que nos propuso prácticamente el mismo tipo de desafíos que estamos enfrentando incluso en la actualidad. Son objetivos de largo plazo, de largo aliento. Y lo que queremos precisamente es eso, reflexionar y hacer crecer nuestra disciplina. Hoy vamos a revisar el tema Rompiendo paradigmas, repensando la formación de enfermería para enfrentar los desafíos del siglo XX. Es una de las líneas estratégicas que propone el reporte de 2020 y entonces vamos a identificar cuáles son los avances y desafíos que tenemos en el campo de la educación. Para eso contamos con dos invitadas maravillosas, Antonia Villarruel, ella es enfermera, ella es máster en enfermería y PhD, y actualmente es la decana de enfermería de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Antonia es miembro de Leonard Davis Institute, dedicado a la investigación en salud, con una mirada multidisciplinaria. Muchas gracias, Antonia, por acompañarnos esta mañana. Yo sé que estás muy ocupada y además te pedimos que hablaras en castellano y tienes un castellano maravilloso y nos aceptaste este desafío. Muchas gracias. Gracias. Y para revisar el estado nacional de los desafíos, entonces nos acompaña Araceli Echeverría. Ella es enfermera, diplomada en Derecho Sanitario, Administración y Gestión de Servicios de Enfermería, y actualmente es nuestra directora en la Escuela de Enfermería en la Universidad de los Andes y secretaria de la Asociación Chilena de Educación de Enfermería, ACHIEN. Muchas gracias, Araceli, estamos felices de estar aquí contigo esta mañana. Gracias a usted. Y para comenzar, Araceli entonces nos hará una breve presentación sobre el estado de la formación de enfermería en Chile y nos va a comentar brevemente el reporte de Enfermería 2020. Adelante, Araceli. Muchas gracias. Bueno, yo para iniciar quería darles una cordial bienvenida, como le hizo Jimena, agradecerles la presencia a todos ustedes y esperamos realmente hacer un aporte con las reflexiones que saquemos de aquí con Antonio y con las preguntas de ustedes. Yo quiero presentarles un PowerPoint muy cortito, muy sucinto del estado de la formación de enfermería en Chile. Entonces, primero contarles un poco de los inicios de la enfermería en Chile. La primera escuela de enfermería se fundó en 1902 y se instaló en las dependencias del Hospital San Borja Herrerán. 4 años después se fundó la Escuela de Enfermeras del Estado, que dependía de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de Chile, y en ese tiempo no era necesario que las personas que entraban a la escuela de enfermería tuvieran sus estudios completos. Ya en los años 20 habían 3 escuelas de enfermería, una en Santiago y 2 en Valparaíso, y que dependían de la Junta Central de Beneficencia. Y aquí en esta foto ustedes pueden ver a la primera generación que se graduó de enfermera, ahí están con sus diplomas, esta es la generación que entró en 1902 y egresó en 1905. Después, posteriormente, se fundó aquí la escuela del Estado, la Escuela de Enfermería del Estado, y posteriormente la doctora Cora Meyers, que fue una de las primeras mujeres que se tituló de doctora, de médico en la Universidad de Chile, en 1927 fundó la Escuela de Enfermera Sanitaria, y en 1929 la Escuela de Enfermera Sanitaria se fusionó con la Escuela del Estado, dando paso a lo que fue la primera Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile.
Actualmente, de las 58 universidades chilenas que existen, 43 de ellas dictan la carrera de enfermería con alrededor de 105 programas. Estos 105 programas corresponden a todos los planes de estudio y las carreras que se dan en las distintas sedes. Y tal cual, como también lo reporta el informe, los programas de enfermería se dan en Chile, están en todas las ciudades, ¿no es cierto?, en todas las regiones, de norte a sur, de Arica a Antofagasta, o sea, de Arica, perdón, a Punta Arenas, y se concentran más habitualmente en las regiones, en las ciudades, en las grandes ciudades, perdón. Eso mismo, a eso mismo hace referencia también el informe, que dice que mayormente las escuelas de enfermería se alojan o están alojados en zonas urbanas, dejando un poco desprovistas zonas más rurales. Entonces, restándole la posibilidad a muchos estudiantes de estudiar por la posibilidad de trasladarse. Pero aquí en Chile estamos de norte a sur, ¿no es cierto?, en todas partes hay escuelas de enfermería, pero la mayor se concentra en la región metropolitana. De las 43 escuelas de enfermería, casi todas tienen programas que duran 10 semestres, es decir, 5 años, salvo una que dura 8 semestres. Y el informe destaca también que en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, donde se realizó el estudio, el promedio de la duración de los años es entre 3 a 4 años. Ya nosotros tenemos en Chile y en algunos países también de Sudamérica, ¿no es cierto?, programas que duran 5 años, pero también hay otros que duran 4 años, 4 años y medio. ¿Qué más podemos decir? Del número de matriculados, en primer año, siempre hay, bueno, esto también es muy similar al informe, que indica, ¿no es cierto?, que habitualmente es una carrera más femenina, digamos, hay más mujeres en la carrera, entran más mujeres, menos hombres, con una proporción más o menos de 85% de mujeres y 15% de hombres. La retención al primer año es buena, pero tiende a decaer ya en el segundo año y se debe más que nada a motivos vocacionales. El número de titulados habitualmente es un poco menor al número de alumnos que ingresan, porque algunos se van retrasando, otros van abandonando, y la duración formal de la carrera, ¿no es cierto?, es 10 semestres, pero la verdad es que está demorando alrededor de 12 semestres. En la mayoría de los programas se ve que los alumnos tienen un retraso y se alarga a 11 semestres o definitivamente a 12 semestres, que son 6 años finalmente. O sea, en el fondo el alumno se está demorando mucho en egresar. Los años de acreditación. Aquí vemos que hasta antes de la modificación de la ley de educación superior, ¿no es cierto?, muchas escuelas se acreditaron. Y eso es muy bueno, ¿no es cierto? Es muy bueno porque en el fondo es una manera de ir asegurando la calidad de la formación. La mayoría se concentra entre 2 y 4 años, o sea, el 63% de las carreras acreditadas, de las 43 escuelas, el 63% está acreditada entre 2 y 4 años. Perdón, entre 5 y 7 años, perdón. Y el 31%, 32% entre 2 y 4 años. Y aquí hay un delta, ¿no es cierto?, que nosotros vemos que hay un 5%, casi un 5.3% de escuelas que no aparecen acreditadas. Esas escuelas no aparecen acreditadas no porque no hubieran obtenido años, sino que de este total de escuelas no hubo escuelas que no alcanzaron o no iniciaron su proceso de acreditación, y por eso tienen 0 años. Pero vemos, ¿no es cierto?, que un 24% tiene 5 años, que un 24% también tiene 6 años, y que un 16% logró la acreditación máxima, que era 7 años. ¿Cierto? Fue una gran pérdida el ya no poder, ¿cómo se llama?, de forma obligatoria poder acreditarse. Y solamente ahora es obligatorio que se acrediten las escuelas de medicina, odontología y todas las pedagogías. Por otro lado,
tenemos que de los 43 programas, 23 dictan especialidades, y de estos 23 son solo 6 escuelas o programas de enfermería que concentran esos 23 especialidades, que son paciente crítico adulto, atención de paciente de urgencia, paciente crítico en niño, oncología. Hay 10 magísteres y 2 doctorados, que son dictados por 2 universidades distintas. Eso era un poco a grandes rasgos lo que yo les quería mostrar muy sucintamente, muy someramente, para tener una idea de cómo está la formación un poco de pregrado y posgrado. Entonces ahora yo quisiera contarles algunos de los aspectos a los cuales hace mención el informe sobre la situación de enfermería en el mundo, 2020, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermería y la campaña Nursing Now, que aborda y destaca múltiples interesantes aspectos para que la educación de enfermería logre de forma óptima su desarrollo y aporte. Este informe fue elaborado con datos de 191 países por región de la OMS. En estos habían países de África, de las Américas, de Europa, de Asia suboriental, del Mediterráneo Oriente y del Pacífico Occidente, ¿no es cierto? Y todos sabemos que el propósito de la educación de enfermería es producir una fuerza laboral que pueda satisfacer las necesidades de salud de la población en términos cuantitativos, cualitativos y distributivos, y que el personal de enfermería es crucial para cumplir con la promesa de no dejar a nadie rezagado y poder también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y su contribución es decisiva para lograr las metas nacionales, internacionales y una serie de prioridades sanitarias, como son la cobertura universal en salud, la salud mental, la cobertura de enfermedades no transmisibles y el control de ellas, la preparación y respuesta ante emergencia. Ya hemos visto ahora, ¿no es cierto?, todo esto que ha pasado con la pandemia, el coronavirus, que muy bien hubiera venido a haber tenido estos contenidos en los programas de estudio y haber podido a lo mejor haber llegado a una resolución o un modo de actuar más efectivo. Y por otro lado, la seguridad del paciente y las prestaciones de atención integrada y centrada en la persona. Entonces, para ello, hace mención a que hay muchos aspectos que son indispensables, ¿no es cierto?, de tener en cuenta. Y hace, por ejemplo, una muy buena acotación de lo importante que es el diálogo entre sectores. Para que la profesión de enfermería avance, se necesita un diálogo constante y coordinado entre distintos estamentos, el estamento de salud, de educación, de finanzas, de trabajo. Y por otro lado, también hace mención, para que esto sea efectivo, que debe haber una regulación, deben haber normativas, deben haber reglas y leyes que de alguna manera den sustento y claridad a el desarrollo de la enfermería y el desarrollo de la educación en enfermería. También hace mención que existe escasez del personal de enfermería. Dice que el año 2030, el total de los países debieran aumentar en un 8% anual el número de egresados de las carreras, debiera aumentar en un 8% para alcanzar el número de enfermeras que se necesitan. Y que sin este 8%, el 2030 van a haber 36 millones de enfermeras, lo que supone un déficit en función de las necesidades de 5,7 millones de profesionales, principalmente en las regiones de África, Asia suboriental, el Mediterráneo oriental. Manifiesta también que el 80% del personal de enfermería no guarda proporción con lo que se necesita para la cobertura universal y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y este 80% de personal de enfermería está en países que suman la mitad de la población mundial. También hace mención a algo que ya relaté en las diapositivas anteriores, que la duración de la carrera
es importante, ¿no es cierto? Y de 152 países, o sea, perdón, de 157 países, 152, que corresponde al 97%, señalaron que la duración mínima de la formación de enfermería debiera ser de 3 años, un programa de 3 años. Pero que sí los países, la mayoría, contaba con regulación. Con regulación, por ejemplo, en los contenidos didácticos y la duración de la carrera. Un 91% de los países dijo que contaba con regulación. También un 89% de los países manifestó que contaba con mecanismos de acreditación. El 77% dijo que tenía normas sobre calificación de profesores y el 67% formación interprofesional. Pero sigue habiendo una considerable variedad de los niveles mínimos de formación en cuanto a horas teóricas y a horas prácticas, y cómo se brinda también esa educación. Hay un sinfín, mucha variedad en todos estos distintos países. Junto con ello declaran falta de profesorado, limitaciones en la infraestructura y limitaciones en los lugares para práctica. 78 países, que corresponden al 53% de los que respondieron, declararon contar con funciones especializadas de enfermería. Esto ha demostrado mejorar, ¿no es cierto?, el acceso a la atención primaria de salud en comunidades rurales, y también ha subsanado la disparidad que hay en el acceso a la atención para poblaciones vulnerables en entornos urbanos. Por otro lado, también manifiesta que un profesional de cada 8 ejerce su profesión fuera de su país de origen o de donde estudió. Esta movilidad de enfermería ha ido en aumento y constituye este problema de distribución equitativa y de fidelización de las enfermeras, constituye ya casi un problema a nivel mundial. También comenta que en muchos países, a raíz de esta movilidad, ¿no es cierto?, que tienen ingresos más altos de distintas regiones, parecen justamente depender de esa movilidad de las enfermeras porque tiene menos graduados o porque hay escasez de graduados en relación al número de puestos disponibles. La mayoría de los países, el 86%, cuenta también con organismos encargados de la regulación del ejercicio, de la enfermería y de indicadores para la regulación de la educación en la enfermería. El 64% de los países requiere de una evaluación inicial de las competencias para iniciar el ejercicio profesional y el 73% requiere de que el personal de enfermería para poder seguir trabajando, tenga que seguir formándose. Pero la reglamentación de la formación teórica y el ejercicio profesional habitualmente se observa que no están muy bien armonizados, ¿no es cierto?, que hay pocos acuerdos regionales de movilidad y de homologación de cursos y programas. Les cuesta mantener actualizados los reglamentos de la formación teórica, del ejercicio profesional y también llevar un buen registro del personal de enfermería. Enfermería, como les comentaba, sigue siendo, que también se los mostré, que también es muy similar a nuestra realidad, sigue siendo una profesión de predominio en mujeres. A nivel de este estudio se observa que el 90% del personal de enfermería son mujeres, y son pocos los puestos directivos que existen para ellas, existen brechas salariales entre hombres y mujeres, y también describe que hay otros tipos de discriminación de género y el entorno laboral. Bueno, hace mención también, porque este informe es bastante extenso, hace mención a que hay distintos niveles o distintos tipos de enfermeras, ¿no es cierto? Hay un nivel de inicio para enfermeras que son certificadas, otras que obtienen como diplomados, otras que son licenciadas, ¿no es cierto? Pero todas estas clasificaciones de los niveles de enfermería son aceptadas y son necesarias en los distintos países. Bueno, yo les invito a leer ese informe, es muy buen informe, la verdad que se recabó
mucha información, los países entregaron muchos datos, y con ello uno logra de alguna manera hacer una buena panorámica de cómo está la enfermería en Chile. Hay un muy buen resumen también que está en español, al cual también ustedes pueden recurrir si quieren leer algo más sucinto, digamos, del informe, porque es bastante largo. Bueno, eso es como para dar inicio un poco a la conversación. Yo creo que tenemos realidades muy similares. Chile aportó datos, hay datos de Chile en este informe, y bueno, yo creo que aquí tenemos grandes desafíos, grandes metas que lograr, y entender que tenemos que trabajar conjuntamente por la salud de la población, porque la gente pueda tener, a través de la mejor educación, logre tener un mejor acceso a la salud y a la atención de salud. Muchas gracias, Araceli. Es muy interesante, la verdad hiciste un muy buen barrido de la situación de la educación tanto en Chile como lo que nos cuenta el informe, ¿verdad? Antonia, queríamos preguntarte entonces, desde tu mirada en Estados Unidos, en Filadelfia, como decana de la Escuela de Enfermería de UPenn, ¿qué es lo que nos puedes contar entonces sobre el estado de la educación de enfermería en Estados Unidos y otras realidades que quizás tú conozcas? Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Espero que tienen paciencia con mi castellano, porque me falta la práctica. Así es, espero que que se pueda entender. Primero quiero comentar sobre el reporte, y luego puedo dar una punto de vista de cómo es el estado de enfermería en nuestro país, y también para platicar un poco de nuestra experiencia con un reporte nacional que sí nos puso un base para avanzar la enfermería, y así te lo voy a platicar. Este informe, el reporte de enfermera mundial, es un documento histórico para varias razones. Primero, fue encargado y apoyado por personas ajenas a la enfermería que reconocieron las contribuciones de la enfermería en todo el mundo y las contribuciones en mejorar la salud de la población. Segundo, el informe presenta recomendaciones que son impulsados por los datos del país y compilados para dar una imagen regional y global. Así es que las recomendaciones fueron basadas en evidencia, es importante. Y tercer, el reporte documenta problemas que tenemos en enfermería que realmente son similares en todo el mundo. Lo que es más importante que los hallazgos y las recomendaciones del informe es saber qué sucede después. ¿Quién o quiénes van a implementar esas recomendaciones al nivel nacional y al nivel internacional? ¿Cómo responsabilizamos los gobiernos, a la comunidad internacional por estas acciones? ¿Quién más necesita trabajar con nosotros para avanzar en estas recomendaciones para la salud de nuestras comunidades, países y a nivel mundial? La campaña de Nursing Now sí ha involucrado a muchas personas afuera de enfermería, personas del gobierno que sí nos han apoyado. En nuestro país tenemos una experiencia con un reporte que era un gran esfuerzo en los Estados Unidos. Se llama El futuro de enfermería y fue hecho por la Academia Nacional de Medicina y apoyado por una fundación privada, el Robert Wood Johnson Foundation. Así, personas afuera de enfermería. Después del reporte, que era un reporte basado en la evidencia, y la pregunta era, ¿cómo podemos avanzar enfermera para mejorar la salud de la población? Así es que el reporte
realizó que las enfermeras era un importante esfuerzo en el salud, pero no estaban usados a su capacidad. Así es, las personas que sufrieron eran los pacientes, no solamente las enfermeras. Y es importante con este reporte que tenemos la punta de vista en el salud del paciente y de la población nacional y no solamente para enfermera. Después del reporte, la Fundación construyeron una infraestructura al nivel nacional y estatal, no solamente con enfermeras y escuelas de enfermeras, sino recomendaciones con personas en los negocios, con personas en el gobierno, con personas que tuvieron interés en poblaciones rurales, por ejemplo, de los ancianos, pero que pudieran ver que enfermería era central para sus metas también. Así es que estos grupos avanzaron las recomendaciones del reporte en educación, en la práctica y también en liderazgo en diferentes organizaciones. En este año ya estamos en otra etapa con otro reporte examinando el rol de enfermería en avanzar en equidad en salud. Así es que nosotros hemos tenido la experiencia y sabemos la importancia del reporte, pero el reporte debe de ser una llamada para acción, no solamente para enfermeras, pero personas que tienen y grupos que tienen interés en la salud de la población. Así es, con voy a compartir mi screen y darte una punto de vista de cómo es la enfermería en los Estados Unidos. ¿Sí ven mi screen, mis diapositivas? No todavía, Antonia. No sé por qué. Compartir, ahí. ¿Ya? Ahí, sí. ¿Ok? Sí, muy bien. Okay. Para entrar, la cosa de enfermería y de la educación y quién es enfermería está involucrado en los Estados Unidos. Así es que les comparto no para que hagan lo que nosotros hicimos porque está un poco confundido. Pero hay varias áreas en donde puedes entrar para ser enfermera registrada. Y para ser enfermera registrada tienes que graduar de una escuela que está acreditado y también tienes que tomar un examen. La licencia está dado por el nivel del estado, cada estado. Así es que toda mi educación fue en el estado de Michigan y para practicar en el estado de Pennsylvania tuvieron que verificar mi educación y todo eso. Así es que va todo el estado. Hay varias entradas entre enfermería inicial. Este gráfico dice. Al principio tenemos una entrada que ya es menos, pero que se llama un diploma, que era una educación de 2 o 3 años que por lo tanto estaba formado en los hospitales. Así es que en la Universidad de Pennsylvania, enfermería empezó en el hospital de la Universidad de Pennsylvania y duró mucho tiempo para entrarse a la universidad. El associate degree o asociado falta 2 o 3 años, hace 2 o 3 años, y está hecho por no en la universidad, pero en los colegios de los comunitarios, que creo que no tienen equivalente. El bachelor's degree o un bachillerato que lo llamamos aquí, es una beca de la universidad. Y puedes ver que al iniciar
la entrada de enfermería es del associate degree, porque es menos años y es más barato de estudiar en la universidad de estar 4 años. Pero puedes ver que hemos cambiado, que las enfermeras en la práctica, entonces, tienen mucho más un bachelor's degree. Es porque fuerza unas recomendaciones de nuestro reporte. Y también salgan aquí de un nivel de maestría o también de doctorado. Así puedes ver que como 20% van para un master's degree o para ser doctorado. Tenemos muchas enfermeras, casi 4 millones de enfermeras que están registrados y licenciados en los Estados Unidos. Aquí enseña una de las cosas que te estaba platicando de las diferentes maneras de entrarse en enfermería. De la diplomato, aquí tomas tu examen y luego hay otra manera para irse a tener un bachillerato en enfermería, también con el degree asociado. Y también tenemos la experiencia que hay muchas personas que tienen carrera en otro área como en nutrición, en salud pública, en los artes, que ya han graduado de la universidad, pero dicen, ¿sabes qué? Todo el tiempo yo quisiera ser enfermera. Así es que tenemos unos programas que pueden entrar a la universidad por menos años y también ser en enfermería en ese tiempo. Y así vamos. En el reporte que te hablé, hicimos una meta para aumentar el porcentaje de personas que tuvieron su bachillerato en enfermería. Y van a preguntar, ¿y por qué tuvieron esa meta? Es porque tuvimos la experiencia y a ver que en la práctica, que enfermeras que tienen al nivel bachillerato en un hospital, por ejemplo, los pacientes se mejoraron y no sufren tanto de complicaciones de estarse en el hospital. Ese es el trabajo de profesoras nosotros, Linda Aiken y otras, que han documentado en todos los diferentes hospitales, haciendo diferentes hallazgos, que es mejor, el paciente está en mejor ambiente si hay enfermeras que tienen el nivel bachillerato. Y esa evidencia fue basado por otros cambios, que hospitales que tienen un nivel grande de enfermeras con bachilleratos y otros que metan enfermeras en el liderazgo del sistema de salud, tienen un reconocimiento que se llama Magnet Hospital. Y ese dice que tienes el mejor calidad de enfermeras y la mejor calidad de cuidado. Y eso es un importante reconocimiento por los hospitales. Así que el esfuerzo de tener más enfermeras al nivel más educados no fue solamente de enfermeras, pero sí de los sistemas de salud y también a áreas de acreditación. Así es que una meta grande del reporte es cómo podíamos aumentar el número de enfermeras que tenían bachillerato. Y lo hicimos para comunicarse en diferentes niveles de preparación, para que se pusieran de acuerdo, que para la transferencia era más fácil con los créditos, y lo hicieron más fácil. Y estos cambios también se metieron en muchas áreas al nivel estatal.
Así es que este reporte fue basado por los cambios que necesitaba para hacer esta meta. La cosa que tenemos que hacer, otro meta que no estaba tanto en el reporte, Araceli, no sé qué, no hablaste mucho, era caminos hacia la enfermería avanzado. Y también estamos un poco involucrados en eso. Y hay diferentes áreas para entrarse en enfermería avanzado, que está bien definida la práctica aquí en los Estados Unidos, pero todavía hay problemas porque how do you say, reimbursement, el dinero que hacen las enfermerías avanzadas no es igual que los doctores que pueden hacer el mismo tratamiento, por ejemplo, o hay muchas barreras estatales para que las enfermeras avanzadas puedan practicar en la independencia, sino con la supervisión de los médicos. Pero ni modo, es una esfuerzo y es un camino que está muy importante para salud de las poblaciones en áreas rurales y también en urbanas con poblaciones vulnerables. La cosa que estamos involucrados ahorita y como profesión no estamos todos de acuerdo es qué es el nivel de educación que necesita una enfermera avanzado. Por muchos años era el nivel de maestría, pero ya se metió otro nivel de educación que se llama Doctor of Nursing Practice. Y ese es más años y el nivel doctorado. Es el título, muchas de las organizaciones de enfermería han dicho que este título y preparación es preferido para enfermería avanzado y otras enfermeras líderes, pero todavía no hay diferencia en el pago. Si tienes un DNP o un nivel de maestría, ni hay diferencia en la práctica, ni hay evidencia que los DNP están preparados más mejor que otros, pero así estamos involucrando, estamos discutiendo mucho en ese área. En el nivel doctorado, con la introducción de DNP, puedes ver el aumento de enfermeras que tienen que son doctores de práctica o doctores de investigación. Y estamos bien preocupados que muchas enfermeras quieren ser doctores y van al nivel de la práctica y entonces realizan que quieren hacer investigación o quieren estar en la universidad y con eso solamente es un PhD. No ves la aumentación de doctorados, no es muy grande, no es igual que el GNP, pero con todos estos alumnos todavía hay más enfermeras que avanzados preparados al nivel de maestría que al GNP. Así es la situación de enfermería en los Estados Unidos. Estamos bien avanzando. Con el reporte que hicimos, hemos visto mucho más enfermeras en áreas de liderazgo en sistemas de salud. En Pennsylvania tenemos 3 enfermeras que están encargadas de hospitales. Tenemos una enfermera, un álbum, que está encargado del hospital de la Universidad de Pennsylvania. Otra enfermera que está encargada del hospital de niños. Y otra enfermera que está encargada del hospital para los veteranos. Así es que muchas personas tienen el reconocimiento que las enfermeras tienen el liderazgo, tienen el basado del paciente al nivel clínica,
las habilidades interprofesional y se están metiendo en esas áreas de liderazgo. Así es, con eso me paro y a ver en dónde estamos. Muchas gracias, Antonia. Realmente apasionante. Estoy viendo aquí que hay tanta riqueza de datos. Nos van quedando 15 minutos que quisiera yo que pudiéramos aprovechar de la mejor manera. Partiría yo haciéndoles una pregunta a partir de 2 preguntas que nos han llegado del público y de manera que ustedes lo puedan conversar, porque creo que hay aquí 2 grandes temas que despertaron el interés de las personas que nos están viendo. Claudia Casorzo pregunta, ¿las universidades que deciden no acreditarse quedan en la misma categoría de aquellas que no aprobaron el proceso de acreditación? Por otro lado, Carlos Fernández pregunta, tengo entendido de que se está trabajando por reconocer la formación de especialidad como grado académico y el avance hacia la enfermería avanzada. Quisiera saber si conocen cuál es el estado de estas gestiones en el ámbito nacional. Y a partir de esas 2 preguntas, tomando lo que también ustedes presentan, les quisiera dejar un poco los temas de debate. Uno, vemos que nuestro modelo nacional está muy basado en el pregrado, donde tenemos una fuerte predominancia del pregrado, en el cual se pueden llegar a estudiar 10 hasta 11 semestres, ¿verdad? Y sale una enfermera muy completa desde el pregrado y esto demora el inicio de la vida laboral de los enfermeros. Por otro lado está el modelo en el cual la enfermera se va formando por etapas, como nos cuenta Antonia, y su formación se va completando a lo largo de su vida a partir de especialidades, postítulos, posgrados. Entonces, creo que ahí hay 2 grandes temas. Por un lado, la duración de la carrera y la modalidad de formación para la enfermera, una formación que dura toda la vida, y por otro lado, el fin de esas formaciones y las consecuencias que tienen esas formaciones de postítulo y posgrado en, por ejemplo, el reconocimiento a nivel legal, y por otro lado, que también lo mencionaba Antonia, en que eso se vea transformado en un beneficio también laboral y la posibilidad de ocupar altos cargos o estar en posiciones de responsabilidad. Entonces, lo dejo un poco a la que quiera comenzar con la pregunta, puede ser la de Claudia, que habla de la acreditación nacional, y para que ustedes puedan conversar sobre esos 2 temas. A ver, Claudia preguntó sobre la acreditación, ¿verdad? Bueno, la acreditación fue obligatoria para la carrera de enfermería y para todas las carreras hasta el año 2018, donde cambió la ley, ¿no es cierto? Se modificó y se dejó estas 3 carreras que mencioné, que son las que tienen obligación de acreditarse. Y yo considero que realmente fue una gran pérdida, porque es de alguna manera lo que va garantizando el aseguramiento de la calidad en la formación. Entonces, debiéramos trabajar por volver a acreditarnos. Ahora, hay carreras que quedaron con sus acreditaciones y quedaron dentro del proceso, y ese proceso posteriormente cumple sus años y vence, y bueno, cada carrera, cada programa verá la manera, uno se puede acreditar por instituciones internacionales también. En el fondo, yo creo que lo importante aquí es que las escuelas de enfermería ya entraron en el carril del aseguramiento de la calidad y de vigilar sus procesos de formación en pregrado y en posgrado, porque también los magísteres y los doctorados se tienen que acreditar. Entonces, aquellas carreras que no alcanzaron a acreditarse antes es porque no entraron al proceso y no tienen años de acreditación. Digamos, el mínimo era 2 años, uno se podía acreditar y el mínimo era 2 años, y te ponían como normativas para mejorar, hacer un plan de mejora, ¿no es cierto?, y para posteriormente volver a reacreditarte, pero eso ya no es posible, digamos, pero sí se puede hacer con instituciones extranjeras. El otro tema es, bueno, lo importante que es pienso yo, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros tenemos muy consolidado el pregrado, las escuelas de enfermería en general. Yo pienso que la enfermería en Chile es buena. La enfermería en Chile tiene buen nivel. Y nosotros formamos enfermeras generalistas, pero también siento que el largo de la carrera hace de alguna manera que ese egresado quiera salir, ¿no es cierto?, prontamente y entrar al campo laboral y empezar a producir.
dejando de lado el poder estudiar algo porque tiene que de alguna manera empezar a trabajar y posteriormente los empleadores no es que den tantas facilidades para que la persona pueda estudiar. Entonces muchas veces esas ansias de querer estudiar se pierden en esto del trabajo, ¿no es cierto?, entrar al campo laboral. Pero creo que sería una muy buena idea, digamos, poder tener un modelo similar al de Estados Unidos, en que podamos articular, ¿no es cierto?, el pregrado y el posgrado con salidas intermedias, donde quizás el alumno pueda tomar asignaturas que sean optativas, pero que dentro de su malla de pregrado y que finalmente formen parte de un programa, por ejemplo, de magíster o de doctorado, y que él vaya aprobando esas asignaturas y que vaya como abonando conocimiento hasta posteriormente entrar al programa mismo y ya seguir por el patrón del programa, pero de alguna manera el alumno va capitalizando conocimiento y eso sería una buena medida, creo yo. Sí, ahora, sí, en nuestro punto de vista, la acreditación es bien importante por las razones que mencionaste. Es un marca de calidad y cuando terminas de la escuela, entonces sabemos que tienes algunas competencias para trabajar en un nivel y que los pacientes van a ser seguros. Eso es importante. La cosa que batallamos un poco es qué son las metas o cómo se hace la acreditación. Y tuvimos una experiencia con el coronavirus que era bien diferente en los niveles de acreditación y preparación. Al nivel, pues como, no sé cómo eran las cosas en Chile, pero en marzo ya no pudimos ir a la escuela, a los hospitales, todo eso, todo cerró. Pero todavía los estudiantes tuvieron que graduar. Entonces, ¿cómo si los estudiantes no pudieron ponerse en las áreas clínicas, cómo se pudieran graduar a tiempo? Al nivel del Estado, ellos nos dijeron, pues, ustedes tienen que demostrar que las personas que están graduando tienen las competencias para practicar. Así es que ellos no estaban preocupados por el número de horas que estaban en las áreas clínicas. Así que hicimos como métodos de instrucción virtual y simulation, o sea, una simulación virtual también. No tuvimos que, ya estaban mucho más avanzado en los estudios, así es que no era, sí era, tuvimos que pensar cómo hacerlo, pero había mucha flexibilidad al nivel del Estado. En preparando los enfermeras avanzados, no tanto. Las personas que acreditan los programas dijeron, tienen que tener 500 horas supervisados, period, punto. No nos importa que no pueden ponerse en área clínica, en las áreas de salud. No nos importa que tenemos evidencia que la simulación sí pueden apoyar las competencias. Tienen que tener 500 horas supervisados. No nos importa que no se pueden graduar. No nos importa, tanto. Así es que estamos en unos grupos de los decanas, estamos yo, y otras están tan enojados porque ¿qué son las competencias? Pues, ¿sabes qué? No tienen las competencias bien articulados para saber. Están en los 500 horas. Así es que estamos batallando porque van a sufrir los estudiantes, van a sufrir las áreas públicas. Así es que lo que estoy bien frustrado es que no hay evidencia. Y sabemos que no había evidencia por los 500 horas que dicen que tienen que ser supervisados. Así es que eso es la cosa que estamos batallando ahorita. Pero el nivel la acreditación está importante.
también unas cosas que hicimos, y cuando dices que el nivel de evaluación era de 5 años, también es que pensar qué son las competencias que necesitan las enfermeras para practicar en un nivel seguros. Nosotros hicimos la área de especialidad al nivel de maestría y por un tiempo certificados. Así es que con el cambio de todo el conocimiento y las complicaciones que hay en la salud, tuvimos que atrasarnos un poco y preguntar qué son el conocimiento y las habilidades básicos para practicar en un área seguro, y luego dejar un nivel más avanzado en el nivel de maestría. Y también para hacer la articulación entre esos programas más fácil. Así es que siempre tienen que pensar, buscar, evaluar qué son las competencias básicas y entrar en los estudiantes que no nomás vas a hacer tu carrera o vas a acabar tus 4 años y ya, pero nosotros estamos en una carrera que tenemos que dedicarnos de conocimiento por toda la vida. Antonia, y hablando justamente de las competencias que tú mencionas, ¿cuáles crees tú? Porque yo veo en realidad que hay competencias nuevas, que nosotros debiéramos ir como evolucionando, ¿no es cierto?, con los tiempos, con las circunstancias que vive el mundo, tener esta mirada como global. Entonces, mirar un poco más allá y tratar de formar a los alumnos con competencias nuevas que son necesarias y que tienen que estar ad hoc con los tiempos. Yo visualizo algunas que son importantes, por ejemplo, entendiendo que ahora ha pasado todo esto, nosotros en octubre del año pasado, no sé si tú te enteraste por las noticias, pero tuvimos un estallido social que también tuvo el país bastante tiempo, bien complicado, ¿no es cierto? Y yo creo que enfermería tiene que ir abordando otros tópicos, tiene que tener una mirada global, porque estas cosas no están pasando solamente aquí en Chile, están pasando en todo el mundo. Nosotros vemos que estos estallidos sociales, las emergencias, ¿no es cierto?, las pandemias, lo que estamos viendo ahora, en el fondo es para todo el mundo, no es solo de una nación. Entonces hay competencias que nosotros debiéramos tratar de forjar en nuestros estudiantes. Yo veo que la flexibilidad, la capacidad de adaptación, esta mirada integradora, globalizada, que los alumnos sean formados en aspectos sociológicos por esto, para poder entender y comprender de dónde y por qué vienen y se producen estas crisis sociales. La innovación, necesitamos gente que piense, gente que solucione cosas, y sin embargo, en pregrado muchas veces esos tópicos no se tocan. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, la cosa que los estudiantes gustan saber son las habilidades, que cómo hago este tratamiento, cómo puedo hacer este procedimiento. Y la cosa que es importante para meter es cómo pensar, cómo usar el conocimiento, los valores éticos, el liderazgo. Con esos básicos, entre cualquier situación vas a estar bien. Yo estoy a veces sorprendida sobre no tanto las habilidades que tengo, pero sí tengo mucho conocimiento y trabajar en un área interprofesional que con esas habilidades puedo hacer muchas cosas, aunque no tengo el conocimiento de cualquier de emergencias, de todo eso. Así es que esos, y no son habilidades, es conocimiento, es cómo apoyar el conocimiento y poner esos áreas para tener liderazgo. Eso para mí es lo más importante. Las otras cosas se puede hacer una especialidad,
pero saber los derechos humanos, el rol, el liderazgo, cómo trabajar en un sistema, los consorcios interprofesionales, cómo ponerse en un meta de calidad y seguridad en todo lo que haces, son bastante importantes, creo yo. Eso que tú mencionas, yo creo que es un gran desafío. Yo no sé cómo lo harán allá en Estados Unidos, pero la educación interprofesional yo creo que es una de las estrategias muy poderosa y muy potente que uno le puede proporcionar a los estudiantes, ¿no es cierto?, para que logren de alguna manera estas habilidades de liderazgo, del trabajo en equipo, de la resolución de problemas, ¿no es cierto?, que el alumno finalmente, y valorando el aporte de cada una de las profesiones, de alguna manera se va empoderando, ¿no es cierto?, en este rol y va teniendo una mirada distinta. Yo no sé si en Estados Unidos trabajan mucho, por ejemplo, hacer simulación de manera interprofesional. Sí, tenemos simulación y también tenemos áreas clínicas en donde hacemos práctica juntos, en áreas avanzadas básicos que los estudiantes de medicina, dental y enfermería hacen una clínica que está manejado, que ellos manejan, y entre ellos supen cómo trabajan y los roles de diferentes profesionales. Así es que no solamente en la simulación, sino en la práctica tienen que ver y saber eso también. Es importante para todos, porque muchas veces los médicos no saben las habilidades que tienen las enfermeras. Y cuando las enfermeras están en una clase junto con los médicos, salgan y me dicen, ¿sabes? Yo sé más que esos estudiantes en medicina. Ellos no supieron nada. Así es que tienen que practicar, trabajar juntos también. Muchas gracias, Antonia, muchas gracias, Araceli. La verdad que el tiempo es un tirano y ya llegamos a las 11 de la mañana, que fue el momento en que nos comprometimos con ustedes de llegar al fin de este seminario. Han quedado desgraciadamente muchas preguntas sin responder, pero, o sea, no van a quedar sin responder, porque sí nosotros nos comprometemos a responderlas, porque le pedimos a nuestros panelistas, como ustedes pusieron a quienes se la dirigían, se la entregamos a nuestros panelistas para que la respondan y se las vamos a subir a la página web junto con la grabación de este seminario. Me quedo con una reflexión para cerrar, que la educación en enfermería es un desafío abierto, está en continuo desarrollo. Distintos países han tratado distintas modalidades, todas ellas tienen bondades, todas ellas nos van enseñando nuevas formas de optimizar esta educación que, como decía Florence Nightingale, no termina nunca. Una persona tiene que aprender a aprender y entender que su vida va a seguir formarse en todas las habilidades y los conocimientos que necesite para realmente agregar valor y atender a los pacientes de la mejor manera posible. Quiero agradecerle a Antonia por su participación en este seminario, ha tenido una disponibilidad maravillosa y tu inglés y tu español, perdón, Antonia, es maravilloso también. Y sabemos que fue un esfuerzo que uno cuando la sacan de su idioma, y te lo agradecemos mucho, muchas gracias. Igual, Araceli, muchas gracias por mostrarnos desde tu experiencia todo lo que es la educación en enfermería hoy, y nos comprometemos entonces a entregarles las respuestas. Los esperamos entonces para el próximo webinar, que se los vamos a estar informando, en que trataremos el último tema que nos propone el informe de 2020, ¿no es cierto?, que es sobre las condiciones laborales, que probablemente podamos retomar un par de preguntas que vi que quedaron en el tintero sobre las condiciones del ejercicio de las especialidades y las condiciones laborales después de haber hecho el esfuerzo de sacar un grado de maestría o de especialidad. Así que quisiera agradecerles a todos los que estuvieron presentes en este webinar. Gracias por acompañarnos. Estén atentos a nuestra próxima invitación, que vamos a seguir entonces tratando de
acompañarlos en este tiempo y de provocar reflexiones sobre el desarrollo de la enfermería en Chile y en el mundo. Muchas gracias. Gracias a por ustedes. acompañarnos. Muchas gracias. Que estén muy bien, mucho ánimo, mucha fuerza. Que se Gracias, cuiden. Claudia, qué gusto verte. Adiós.